Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, acá estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 231. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan las cosas por allá, por Argentina? Hola Ramiro, ¿qué tal? Bien, acá las cosas andan bien, pero estamos en etapa preeleccionaria, ¿no? Ahora hay unas PASO en 2 semanas, días más, días menos. Bueno, hay muchos temas que están saliendo que me parece que tienen mucho tinte electoral y que en otra situación no se hubiesen sentido tanto, ¿no? Muchas de las noticias que están dando vueltas, que tienen su trascendencia aparentemente electoral. Lo que yo veo por ahí, Osvaldo, que hay muchas cosas que se dicen en Argentina. Hace un mes que yo vengo escuchando básicamente 2 temas, ¿no? La foto de cumpleaños de Alberto Fernández, que el año pasado, en plena época de la pandemia, cuando había restricciones por causa del coronavirus, él festejó el cumpleaños de la pareja, ¿no? Y había una reunión de 12 personas, si no me equivoco. Y después, bueno, aparecieron fotos de una fiesta que hizo la diputada Elisa Carrió, con mariachi, con más de 70 personas, con muchos políticos de la oposición, y de eso no se dice absolutamente nada. Y a Alberto Fernández inclusive le han querido presentar un pedido de juicio político, ¿no, Osvaldo? Sí, así es, Ramiro, y hasta le han puesto un nombre, ¿no? Que como en este caso, ¿qué nombre se le puede poner? Si todo siempre es Gate, Olivos Gate le pusieron, pero nadie habla del Córdoba Gate, que fue o el cumpleaños Gate de Lilita Carrió, o sea que en realidad las 2 situaciones no tendrían que haber sucedido, no tendrían que haber acontecido, ni el cumpleaños de Lilita Carrió, ni el festejo del cumpleaños de la pareja del presidente. Realmente es así. Ahora yo no creo que justifique un juicio político como el que le quieren hacer, el que le quieren iniciar. No, me parece un total despropósito, Osvaldo. Me parece un total despropósito y además una sobreactuación de la oposición. Pero también hubo una sobreactuación, me parece, Osvaldo, de el propio oficialismo que pedía un mea culpa, ¿viste? Un arrepentimiento. Y después Alberto Fernández tuvo que hacerlo, digamos, de una manera muy política, pero con todas las letras. Y la oposición no pidió ni disculpas ni nada por el estilo. Es un poco los climas que se viven en Argentina, ¿no, Osvaldo? Ahora, la última polémica es, por ejemplo, una profesora que supuestamente, justamente en el distrito de La Matanza, un distrito que sabemos que es demonizado por la oposición, porque creo que desde la vuelta de la democracia no han ganado nunca en La Matanza. La Matanza es un distrito muy importante industrial, del cordón industrial del Gran Buenos Aires, de 4 millones de habitantes, y que la profesora supuestamente adoctrina a los alumnos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, te puedo decir que el distrito de La Matanza debe ser el distrito más importante del país, casi. Tiene más habitantes que la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, la importancia electoral es muy grande, es muy representativo del peronismo y hablan muchos medios que su finalidad parecería que fuera adoctrinar, presentar ideas. Dice que la docente estaba adoctrinando cuando de lo que se escucha está y hay un debate político, un debate que se está debatiendo ideas, no parece que se estuviese, adoctrinando, porque adoctrinando es cuando nosotros íbamos a la secundaria, Ramiro, cuando íbamos en los gobiernos militares, ahí se adoctrinaba. Yo me acuerdo de una clase de formación moral y cívica que decía que un gobierno que fomenta el deporte es autoritario. Claro. Ahí estaba la famosa división, ¿te acordás? El hombre pueblo y el hombre masa. Sí. Nosotros occidentales éramos el hombre pueblo y los soviéticos eran el hombre masa, alienado, que no pensaba, que era de terror, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, por eso es adoctrinarlo. Además, un debate sobre una idea política, los dos
seguimos dando clases, Ramiro, después de muchos años, y seguimos haciendo lo mismo. Nos parece que debatir las ideas es la mejor manera de comprenderlas. Yo no creo que haya que no hablar de política en un curso. Me parece que no es educativo. Vos nombraste la dictadura y es interesante, Osvaldo, eso, porque también, además de los profesores que adoctrinaban en la época de la dictadura, o sea que lo hacían de una forma militante y ferviente, porque ellos estaban de acuerdo con esas ideas, estaba el miedo. Los profesores que tenían que dar clases con miedo. ¿Y por qué digo esto, Osvaldo? Porque este tema del adoctrinamiento de los alumnos y lo que se conoce como la escuela sin partido, o con mis hijos no, es un movimiento que viene desde la derecha norteamericana con los hermanos Koch. Y acá en Brasil es muy fuerte. Y lo que quieren hacer es meter miedo a los profesores para que no puedan hablar libremente y para que no fomenten el espíritu crítico en los alumnos. Lo hizo Macri cuando fue intendente a través de un 0800, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que uno podía denunciar al docente que planteaba una idea política. Llegaba hasta el punto que ni siquiera la idea política tenía que ser favorable a uno o al otro. Con plantear una idea política ya era suficiente para denunciarlo y que la institución podría sancionar al docente por haber intervenido una idea política. La verdad que, o sea, es un retroceso, volver a la enseñanza como era en la Edad Media, ¿no? Lo dijo el maestro, alcanzaba ya, no se puede debatir nada, no hay ningún pensamiento crítico. Dixis et Magister alcanza. Inclusive, Osvaldo, a la enseñanza pre-revolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los jesuitas, porque los jesuitas realmente introdujeron la crítica dentro de la enseñanza. Crítica, un poquito de crítica, ¿no? No, sí, pero ya era más que la que había antes, de todas maneras, ¿no? Claro, porque antes era eso. Claro, no había, lo dijo el maestro, listo, alcanzaba. Lo dijo Aristóteles, ya era suficiente, se cerraba la discusión, ¿no? Lo dijo Aristóteles, lo dijo Santo Tomás. Y qué interesante, porque justamente esta posición que ahora denuncia el adoctrinamiento fue la misma que puso sin ningún tipo de problemas a un director, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, donde gobiernan, que es, digamos, un partidario de la dictadura militar. Sí. Una persona que reivindica la dictadura militar. Sí, sus tweets reivindica, y sin embargo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llenó la boca hablando de lo que hizo la docente en La Matanza, no dice nada porque dice que no lo tiene que nombrar. Mentime que me gusta, yo hago que te creo. Mentime que me gusta, ya te conocen los perros. O sea, no hay manera que lo pueda hacer, no importa lo que piensa y se adoctrina de esa manera, si tiene esas ideas. No sé si será porque él comparte parte de la idea, no sé, no quiero tampoco prejuzgar, ¿no? No, pero son cosas que son muy complicadas, porque estamos hablando de la dictadura, que en la Argentina legalmente es un genocidio, o sea que no se puede ser favorable al genocidio. Yo creo que en ningún país del mundo no podría estar hablando a favor de Hitler porque va preso. Entonces no veo por qué la dictadura argentina, que se ha equiparado jurídicamente al genocidio de la Segunda Guerra Mundial, por qué alguien pueda, digamos, ser favorable y decirlo. O sea, no se puede hacer, porque es apología del delito o apología del delincuente, ¿no es verdad, Osvaldo? Y después dirigir una escuela, defendiendo esas ideas. Estamos hablando de Gustavo Albonico. Sí, esa es expresamente, y no, por supuesto que el nombramiento de Gustavo Albonico, o sea, no deja de ser, no convierte en bueno el mal modo de la docente en ese momento, no es que ahora ya con eso puede tener mal modo, no, eso no, pero realmente ponerlo a un nivel de adoctrinamiento cuando parecería de lo que se escucha que es un debate de ideas distintas. Es interesante eso que estás poniendo vos, Osvaldo, porque, claro, fue un debate lo que hizo la profesora. Posiblemente nosotros le podamos criticar los métodos porque parece que se exaltó, parece que pero es nuevamente lo que hace la oposición de juzgar a las cosas por las formas y no por el contenido. A veces la forma es el contenido, principalmente cuando hablamos de gentileza, amabilidad, pero en temas de la ciencia social
dura, no importa si lo digo de una manera o la otra. Bueno, sí importa, pero no importa tanto como lo que yo realmente diga. Yo puedo estar con una sonrisa y mucha suavidad diciendo la barbaridad más grande del mundo, y al contrario, ¿no? O sea, eso es interesante lo que estás poniendo vos, Osvaldo. Más allá de las formas, el fondo no se puede confundir, ¿no? No, sí, y creo de todas maneras que es sumamente interesado esta confusión. O sea, los modos que tienen de expresar, por ejemplo, no sé si es conocido acá en Argentina, en el exterior no, pero si alguna vez lo pueden buscar en YouTube, Babi Echecopar o La Nata, no son para nada adecuados. Muchas veces son xenófobos, son violentos, atacan a las mujeres, insultan. O, por ejemplo, Leuco, que quiere un país sin kirchneristas. Uh-huh. O sea, y eso no es buscar adoctrinar, no son malos modos. Claro. Y ahora se sorprenden con esto, que reitero, no estamos defendiendo los modos, estamos pensando en el contenido nada más, que lo que hay que trascender es el contenido y no la forma. O sea, lo que nos importa es que el contenido, que uno pueda debatir ideas. Yo hubiese estado muy contento si en la secundaria, salvo con algunos profesores, pudiese haber debatido ideas. A mí me tocó el recuerdo de la conquista del desierto, uh-huh, ¿no? Con Julio Argentino Roca, y ahí había un discurso único, no se puede decir otra cosa que lo que habían matado eran chilenos, ¿no? Que eran indios chilenos, y que habían recuperado tierras que si no lo hubiésemos perdido. O sea, cosas que no se corresponden con la historia verdadera. Y no se puede decir nada. Eso es adoctrinar. O sea, después debatir las ideas, no me parece. Y si yo no me permitirían en mis clases poder debatir las ideas, la verdad que dejaría de dar clases. No tiene sentido si uno no puede debatir una idea. Porque es fundamental. Porque nosotros tenemos que partir del conocimiento de los alumnos. Y para poder partir del conocimiento de los alumnos tenemos que indagarlos, tenemos que tratar de sonsacarles lo que ellos tienen y a partir de ahí construir algo en común. No solamente el profesor sabe, el alumno sabe también. No, sí, seguro. Y suele tener conocimiento. Inclusive algún conocimiento este chico tenía sobre algunos temas. No es que tampoco lo decía sin ningún conocimiento. Pero no era al nivel que le querían hacer decir, según la nota que vos me habías comentado, Ramiro, de Infobae. Sí, Infobae lo entrevistó y trató de sacar, digamos, una nota más picante, de que él hablara más de la profesora, de que él dijera que se había sentido de alguna manera violentado o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y el chico dijo, no, me pareció una discusión muy buena. De acá yo lo que tengo que ver es que tengo que leer, porque la profesora daba muchos datos que yo no los conocía. Así que ahora voy a leer y me voy a interiorizar mucho más. O sea, muy bien el chico después. Se ve que no... Y bueno, no le fue muy productiva esa nota para el joven. Por eso lo cortaron después de eso, ¿no? Lo estaban adoctrinando, se de Infobae al niño, al adolescente. A veces no le salen todas bien a ellos. No, nos tocaría un poco de música, Ramiro, para entenderlo un poco después de esto. Vamos a escuchar un poco de música y después. Claro. Sin sentido propio, vaya
información. Y el silencio nace en la cultura del control y sus formas de aquel tiempo en que la información ya no informa. En nuestra vereda está la suerte, coronel. Yo no publico su muerte, usted me regala el papel. Solo espero que el imán del mal, el magneto, ya no atraiga tanta información. Corrompida, tu cabeza es un diván y tú, bochongueto, el Estado y la administración. Que movida no desee, que dicho Estado y no gobierno de uno es el pueblo quien debe multiplicar la opinión. Otro muro de Berlín en papeles coloridos, de allí no podrás huir después de haberlo leído. Otro muro de Berlín en papeles coloridos, de allí no podrás huir. Estás escuchando Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, estábamos escuchando algo de música y ahora vamos a seguir hablando de esta forma hipócrita que tiene la oposición con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos de hacer justicia. Habíamos hablado un poco de que ellos se habían ensalzado un mes entero con la foto de Alberto Fernández, ahora con la polémica de esta profesora que adoctrina. Pero hubo hechos muy graves de una violencia con todas las letras en Argentina, de balas en mítines políticos, y con relación a eso no se dice nada, ¿no es verdad, Osvaldo? Violencia inédita, te diría Ramiro, desde el 83 a esta parte. Nunca había pasado en un ambiente, en un clima preelectoral, cerca de una elección, que hubiesen atacado a balazos a uno de los candidatos. La verdad que es la primera vez que pasa. Uno cuando lo escucha que pasa en Colombia o que pasa en México, se sorprendía y decía, no, esto por suerte acá no pasa. Bueno, acá no solo que pasó en Corrientes, cuando estaba cerrando un acto en una ciudad muy pequeña, de 800 habitantes, 900 habitantes, y uno de los que estaba en el palco, un diputado provincial del Frente de Todos en Corrientes, recibe un tiro en el abdomen de un arma calibre 22. Y esto fue el viernes. Las elecciones se hicieron hoy. Ni se suspendieron ni nada. Los mismos medios y te digo más, cuando vos decís de la necesidad de los medios que trabajan conjuntamente con la oposición, lo vemos que hasta a veces la misma oposición toma los argumentos que utilizan los propios medios. Se valen de eso para explicar situaciones, ¿no? Como pasó con la docente, como pasó con la foto de Fernández y como pasó con este hecho que aconteció en Corrientes y que la verdad hizo un clic y las elecciones no se suspendieron. Hay medios que son de distribución en toda Latinoamérica, digitales, que ni aparece la noticia, con la gravedad que esto tiene. A veces a uno se le ocurre pensar qué pasaría si este mismo acto era en el cierre de la campaña del PRO.
Bueno, si ya, Osvaldo, ante la posibilidad de que el Frente de Todos gane las elecciones, están hablando de que eso es una crisis para la democracia, solamente por un resultado electoral, imagínate por un mínimo hecho de violencia. Pues ante una falla mínima de no me acuerdo qué, algunos periodistas están hablando de un clima de microfraude electoral. Esto es fantástico. Clima de microfraude electoral. Me estoy refiriendo al periodista Majul. Imagínate si realmente ocurre una cosa de esta. Ya somos peor que Afganistán, ¿no? No, sí, aparte, ¿cuál es el microfraude electoral? Microfraude. Sí, ¿Es fraude o no es fraude? O sea, sí, vamos a ser realistas. Si es fraude, es fraude. Si no es fraude, no es fraude. Ahora, por una falla en el sistema, y que aparte Argentina, la tradición que tiene de las elecciones desde el 83 a esta parte, si algo que nunca se hizo público, se alegó o fue tomado, sacando siempre algún trasnochado que lo puede decir, ¿no? Que hay fraude, inclusive oficialistas han dicho que había fraude, ¿no? Sí. Pero nunca ha habido un proceso más cristalino, pues siempre hay aparte observadores internacionales. Acá en la Argentina nunca se pudo hablar de fraude, y ahora está hablando de un microfraude por una prueba que se estaba haciendo. Lo que pasa es que parte de la imposibilidad que tiene la oposición de hablar de política. Eso es el tema. Porque entonces hablamos de la profesora que doctrina, hablamos de la foto de cumpleaños de Alberto Fernández, pero no hablamos de que la oposición se opuso a la disminución de las tarifas de gas para las zonas frías en Argentina. En las zonas frías el gas es un artículo de primera necesidad porque las temperaturas... Bueno, anteayer estaba nevando en Esquel y hacía temperaturas negativas. O sea, si no tenés buena calefacción, prácticamente muchas enfermedades y muchas veces la propia muerte. O sea, y ellos se negaron a eso. Se negaron a la reducción del impuesto a las ganancias, que es lo que ellos habían prometido en la campaña del 2015 y no cumplieron. Sí. O sea, eso es más dinero para la gente trabajadora y más posibilidad de consumo y de reactivación del comercio. Se reducieron a la disminución del índice de las ganancias para las pequeñas y medianas empresas, Osvaldo. O sea, cada vez que quieren hablar de política en una campaña electoral se encuentran con que no pueden hablar de nada porque meten la pata. Porque, por ejemplo, María Eugenia Vidal ahora sale a decir de que ella va a luchar por las escuelas, después de que cerró 40 escuelas, ¿no, Osvaldo? Sí, no, cerró escuelas y dijo que los pobres no van a la universidad. ¿Para qué abrir tantas universidades, no? Sí, realmente carecen de total propuesta. Y si vos no lo ves, Ramiro, pero te invitaría a ver las publicidades políticas que se hacen acá en la provincia de Santa Fe para estas elecciones. Hay una Lozada, creo que es una periodista independiente, muy independiente, que su campaña como es para terminar con el kirchnerismo, votando, esa es su plataforma política, para terminar con y esa cuál es la plataforma política. Sí, qué sé yo, o sea, puede terminar con muchas cosas, pero terminar es el fundamento. Y cómo, de qué manera lo vas a hacer, qué va a poner pena de muerte para los kirchneristas, cómo va a ser. Sí, la verdad que eso también sirve, por otro lado, para no hablar de las cosas que ha hecho el gobierno. El gobierno, aún en pandemia, ha hecho cosas muy, pero muy interesantes. Lo que pasa es que por ahí no están muy bien divulgadas. Es un tema que todo el mundo le critica a este gobierno. No sabe comunicarse con la gente, no sabe divulgar. Pero un dato, por ejemplo. Hoy, comprar un vehículo 0 kilómetros en la Argentina, hay lista de espera porque no te lo pueden entregar, porque están trabajando a 3 turnos las fábricas, ¿no, Osvaldo? Sí, también podemos decir que siempre fue una crítica y ya hay 40 millones de vacunas aplicadas y hay gran parte de la población objetivo ya tiene las 2 dosis. La enfermedad, los contagiados bajan cada vez más, hay más espacio, más camas libres de UTI. La economía ya está creciendo a niveles del julio de 2019, ¿no? Contando que en el medio hubo una caída del 6% por la pandemia. El ARSAT 3, para dar internet gratis a todo el país con mejor calidad, 5G, todo eso con mayor velocidad, ya está desarrollándose, o sea, el comercio está aumentando con los planes de hora 24 y hora 30.
acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, o sea, hay una tarjeta, una billetera virtual que le dicen que te descuentan el 30% de las cosas que pagás y el 20% lo pone el gobierno provincial. O sea, un montón de datos que hacen que la economía se está dinamizando, está creciendo, que la situación está mejorando, y entonces recurren a todo esto, o escucharlo al expresidente decir que en 2 años Fernández no endeudó más que él durante 2 años. Ahí es interesante eso, Osvaldo, porque ahí hay que hacer la crítica al expresidente. La verdad que fue María Eugenia Vidal la que dijo eso. No, el que usó pero el que usó el PowerPoint, la planillita de Excel con barras, es el Macri, antes. Porque vino esta empresa, chequeado.com, que supuestamente está en contra de las fake news y que está por detrás de esta gente de las multinacionales, a desmentirla supuestamente a María Eugenia Vidal, que dijo eso, y trató de corregir la forma en la cual María Eugenia Vidal, y que claro, que en realidad es verdad, pero que María Eugenia Vidal se habría equivocado al decirlo. Bueno, fue el hazme reír, y tuvieron que decir, no, sí es verdad, metió la pata, esos datos no coinciden. O sea que acá fue un papelón tanto para María Eugenia Vidal, para Macri, como bien decís vos, Osvaldo, como también para chequeado.com. Si vas a chequear, un poquito se nota. Chequea, ¿no? Bien, claro, chequea bien por lo menos. Miente, qué forma de mentir. Porque tomaron la deuda en pesos como si fuera en dólares, ¿no? Claro, y mucha de esa deuda en realidad no es nueva deuda, es reconversión de deudas anteriores también, ¿no? O sea, no es todo deuda nueva. Y por eso que ahí se crea esa suma, pero es lo que hacen todos los gobiernos, toman una deuda y la sacan otros bonos para pagar los que ya tienen, una forma de mantener caja, ¿no? Mantener caja, eso. Todos los gobiernos hacen eso. Y Ramiro, no es menor la idea de que se endeuda en moneda, en pesos argentinos, y no se endeuda en moneda que la que nosotros no producimos, diríamos en dólares, como hizo los 100.000 millones de dólares de deuda privada que tomó Macri, más los 57.000, 60.000, ¿cuánto era que tomó en el fondo? 55.000, llegaron 47 de esos 55 porque Alberto Fernández dijo, no nos manden más. No basta, no lo traigan más, no manden más plata. Claro, Alberto Fernández había ganado las PASO con más de 20 puntos y le dijo a la gente del fondo, no nos den la plata. Eso que falta que le den a Mauricio Macri los 9.000 millones de dólares, no lo queremos. Y por eso que esa última parte del crédito no se giró a la Argentina. No solo gravoso en cantidad y en moneda, sino que aparte en el plazo, en 5 años tenía que amortizarse, o sea, eso es lo que a veces, es muy difícil querer comparar manzanas y peras, ¿no? La manzana va por un lado y la pera por el otro, no se puede mezclar. Y otra cosa, una pequeña deuda que se hace, Osvaldo, que no era necesaria en su momento, pero se hace a 100 años. A 100 años, sí. El Fondo Monetario Internacional, con una pequeña deuda, nos mantiene, digamos, agarrado de las manos. Sí, en Argentina lo decimos de otra manera, no sé cómo será en Brasil. Con la mano nos agarran con la mano. Con la espada de Damocles, ¿viste? Está bien. Pero bueno, esa es la oposición que nosotros tenemos, y esos son los medios hegemónicos que nosotros tenemos, y está bueno que le hayamos dedicado un tiempito, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, hacía mucho que no hacíamos esta comparación. Creo que esta oposición, sin los medios hegemónicos, no sería así, porque muchos de los argumentos que tienen se lo dan los propios medios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo. Nos han quedado algunos temas que tendríamos que hablar, que es el de Brasil, pero lo dejamos para el próximo programa. ¿Qué te parece? Sí, Ramiro, sí, ya lo de Argentina fue demasiado, porque seguramente, aunque hoy en la segunda parte van a hablar algo de Bolsonaro o nada, Ramiro. No vamos a hablar. Bueno, lo dejamos para el próximo programa, todo un programa completo para Bolsonaro. Especial de Bolsonaro. Especial porque se lo demos por este programa que no hablamos. Vamos a escuchar algo de música y te saludamos, Osvaldo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego, Ramiro. Gracias. Chau a todos. Existe já clima de ódio no país. Eu acho que esse é o século do ódio. Porque se você passar o dia lendo os jornais, você fica maluco. A grande mídia não queria alguém como tem agora no governo, mas, indiretamente, ela foi responsável pela ascensão dessa extrema-direita. E hoje nós temos velho ditado espanhol, cria corvos
eles comerão seus olhos. Eu imaginava que as pessoas responsáveis pela ditadura tivessem um pouquinho de vergonha do que foi feito naqueles anos todos, mas não há vergonha. Aquelas pessoas e os filhos e os netos daquelas pessoas estavam armando bote, né, esperando a hora da revanche. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. A gente vai contra a corrente até não poder existir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando num instante, as voltas do meu coração. A roda girará, outro dia vai nascer. Apesar de você, apesar de você. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando num instante, as voltas do meu coração. Roda da saia, garota, não quer mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando num instante, nas voltas do meu coração. A roda girará, outro dia vai nascer. Apesar de você, apesar de você, a roda girará, outro dia vai nascer. Apesar de você, apesar de você. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Hola a todos y todas. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás? Hola Marche, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Seguimos en Café Mercosur. Ramiro, carpincho, aguanten los carpinchos. Contame. Aguanten los carpinchos. Bueno, los carpinchos en Argentina han sido un tema
bastante internacional, ¿no, Marcela? Es lo que te iba a decir, no solo en Argentina, ha salido publicación ayer aquí en un diario de Suiza, un diario gratis, ¿verdad? Pero para qué decirte, que todo el mundo me preguntaba, ¿qué pasó en Argentina? Así que, famosísimos los carpinchos. Salió también en Inglaterra, en The Guardian. Sí. Sí. Es interesante esto, Marcela, porque tiene que ver con un paradigma y tiene que ver con muchas cosas. Primeramente, cuando hablamos de los carpinchos, tenemos que hablar del medio ambiente. Esta misma polémica con los carpinchos se dio acá en Brasil también con los monos, porque los monos invadían las casas, se comían la comida, las mujeres dejaban la comida en la ventana, las tortas en la ventana, parecía esa cosa del pájaro loco, ¿viste? Sí, de dibujito animado, sí. Y venían los monos y se las comían, los monos se comen la basura. Pero ¿qué pasa? Pasa que este boom inmobiliario ahora de los condominios cerrados, de vivir en la naturaleza, de respirar aire puro, de tener contacto con las raíces de nuevo, significa también una cosa muy, muy buena, pero también una responsabilidad. Nosotros no podemos pensar que vamos a vivir en la naturaleza como vivíamos en un departamento o en una ciudad. Exactamente. Y bueno, nosotros tenemos una clase media muy malcriada, esa es la verdad. Esa es la verdad. Una clase media donde los partidos de derecha, no solamente en Argentina, en América Latina, también en el mundo, de alguna manera cooptando a través de fórmulas simplistas y esa clase media donde solamente hay derechos. Recordaba lo que nos decía nuestra compañera Silvia, ¿te acordás, Marcela, Sí. con el crecimiento de Vox? ¿Cómo creció Vox? Poniéndonos una pulserita de la libertad y diciéndole que tenían libertad para beber cerveza en la calle y no respetar el aislamiento social por causa de la pandemia. Entonces, esas fórmulas así, digamos, simplistas, fórmulas muy simples. Usted tiene derecho a todo. Entonces, no importa cotejar con nada. Por ejemplo, la gente protesta cuando hay un corte de calle porque es mi derecho de ir y venir, mi derecho de locomoción, está en la Constitución. Claro, es verdad, hay un derecho de ir y venir, está en la Constitución. Pero también ese derecho no es absoluto, reconoce limitaciones frente a otros derechos mucho más fuertes, como por ejemplo el derecho por la vida, cuando las mujeres están en el ni una menos. O el derecho al trabajo, cuando los trabajadores están cortando la calle porque los han dejado sin trabajo. O sea, hay una escala de valores. Entonces, los valores no son todos iguales. Hay valores que son supremos, como la vida, y hay valores que son, digamos, más secundarios, ¿no? Como el derecho a la recreación. Tomar cerveza en la vía pública es un derecho, lógicamente, todo el mundo tiene derecho a eso, pero está, por ser secundario, mucho más sujeto a limitaciones. Pero bueno, esta clase media no sabe de deberes, solo quiere saber de derechos. Y está idiotizada, está burra, muy burra, en el mundo entero. Y eso hay que decirlo con todas las luces, porque es no para decir apuntar con el dedo, sino para saber con quién tenemos que dialogar. A veces nosotros tenemos discursos tan pensados y a la gente quiere la cosa simple. Estamos en una sociedad de Homero Simpsons y no solamente se ve, como dije, en América Latina, se ve en el mundo entero, se ve en los Estados Unidos. En este momento la gente se muere pero no se vacuna porque le ha entrado la idea de que la vacuna es mala como una cuchilla en la manteca, ¿viste? Zoom, directo, así. Hay de todo, hay gente que está mal informada, que dice que se van a pegar cosas, que tiene imán, que te va a cambiar el ADN, hay un montón de bestialidades así. Yo recomiendo que la gente se informe, pero bien, no con cualquier cosa que anda circulando en la calle, ¿no? Y eso también significa, por otro lado, algunas otras cosas interesantes, ¿no? O sea, una idea de una clase media que es patrimonialista. Cuanto más tenés, más valés. Entonces lo que importa es la posesión y no cuánto cuesta esa posesión. Lo que yo quiero tener es mi casa en el country, donde voy a destruir todo lo que sea naturaleza, voy a destruir todo lo que sea, digamos, equilibrio con el medio ambiente, voy a tirar abajo todos los árboles y voy a poder colocar césped inglés, para tener el parque. Así, y que no vengan ni los monos ni las capibaras a romperme las plantas importadas de Asia, ¿viste? Sin olvidar que era el medio de ellos estaban ahí, o sea, ellos los que construyeron y fueron a vivir ahí invadieron
el espacio natural de las capibaras o carpinchos, como le decimos en Argentina. Eso es importante. Entonces ahora, obviamente, que se han reproducido más, no sé si es por pandemia, puede ser, porque viste que con esto que la gente invade más los espacios públicos, los animales han salido más a sus espacios que el hombre había invadido. Entonces, bueno, pero aparte que son animales súper dóciles, son divino amigo de todos los otros animales, parece ser, hasta toman mate, pero es importantísimo lo que estás diciendo, este egoísmo de la clase del Nordelta, de la clase que se cree con todos los derechos, ¿no? Sin importarle nada del otro y sin importarle nada del ecoespacio tampoco, porque hay muchas cosas importantes para ver. Estamos todos tratando el tema del clima, del mundo que está cada vez más caliente. A ellos no les importa absolutamente nada mientras ellos estén fresquitos en su piscina y no les importa el medio. Totalmente de acuerdo con vos. Carpincho, vuelve a Nordelta, se haga justicia en lágrimas de sus caretas. Carpincho, esta es tu tierra y es natural que el humedal te atrajera. Es interesante, Marcela, porque eso me lleva a dos momentos. Uno de ellos es a pensar en este pensamiento egoísta, burro, premoderno, digamos, ¿no? Porque de alguna manera, como dijiste vos, creen en cualquier fantasía, cualquier brujería, como se creía en la época medieval. Ahora se cree en cualquier cosa que se le van a, no sé, vacuna porque le van a pegar los tenedores en el cuerpo, qué sé yo. Por un lado, pero por otro lado, una mentalidad, digamos, de un paradigma que hay que cambiar, un paradigma que es propio de la modernidad, que es el hombre que domina la naturaleza. Entonces, cuanto más civilizaciones, cuanto más uno consigue sobreponerse a las cuestiones de la naturaleza, que en algunos términos funciona bien, pero podríamos estar hablando de la medicina y de las enfermedades, ¿no? Entonces, el progreso significa poder, de alguna manera, vencer o paliar los efectos de las enfermedades, que son cosas de la naturaleza. Pero eso también significa que tenemos que actualizar los paradigmas. Yo recuerdo a Malthus era un matemático y economista también, que él demostró matemáticamente, ¿no? Demostró matemáticamente que la humanidad se iba a morir de hambre a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque los alimentos crecían en proporción aritmética. 1 más 1 más 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una pirámide que tiene ese estudio, sí. Y la población crecía en población geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 512 y así. Entonces, claro, la conclusión de él era una conclusión lógica. Nos íbamos a morir de hambre porque la población crecía mucho más que la producción de alimentos. Hoy se ha demostrado que Malthus estaba equivocado porque hay más producción de alimentos que el crecimiento de la población. ¿Qué pasó? Faltó una variable. Faltaba la variable fundamental, que era el progreso. El progreso ha conseguido que se produzca más producción de alimentos. Pero eso no es ilimitado. Ahora falta una variable. Al extractivismo, por ejemplo, que tenemos en nuestras sociedades, le falta una variable, que es la variable la tierra se agota. El ecosistema se agota y el mundo pide a gritos que nosotros hagamos algo, porque en este nivel de consumo loco y desenfrenado no se puede seguir. Y eso hay que ponerlo en claro, porque si no, no vamos a poder seguir con esto de esta manera. Y esto tiene que ver con los carpinchos, tiene que ver con los monos, tiene que ver con el agua, tiene que ver con los humedales, tiene que ver con la cuestión de que yo no puedo pensar en salvarme solo, que si mi campo, como ocurre en la pampa húmeda, se me inunda, yo no puedo hacer un canal para mandarle el agua al vecino. O como ocurrió en Corrientes, que una persona no podía llegar a su casa cuando llovía, entonces hizo un terraplén para poder ir a su casa y inundó a los campos de los vecinos, porque le hizo 2 lagunas mucho más profundas. No es así. O como funciona con los canales clandestinos en Santiago del Estero, o como funciona en todos lados. En todos lados, porque la idea es, mi problema lo resuelvo. Ahora le tiro el problema al vecino. Si no entendemos que o nos salvamos todos, o no se salva nadie, porque estamos en un equilibrio, en un ecosistema que tiene un equilibrio que está en riesgo. Entonces me parece que eso es lo que los carpinchos
han puesto sobre el tapete. Y después quería hablar dos cositas nada más, Marcela, de los chantas estos de los libertarios. Uh-huh. Principalmente de Milei, que son los que vienen aprovechando esta onda de... Bueno, acá lo tenemos al Rodrigo Constantino también, otro imbécil, que son burros realmente, y que están queriendo vendernos como nuevo cosas que tienen, por ejemplo, von Mises. La obra máxima de von Mises, La acción humana, él la escribió en 1949. En 1949 nos quieren vender como nuevo algo que es absolutamente anacrónico. Hayek escribió los libros en los años 60 y no resultó en ningún lugar. En el único lugar que lo consiguieron aplicar esas teorías fue en Chile con Aylwin, que era el ministro de Economía de Pinochet, en una dictadura, y ahora se les ha caído el modelo. O sea, ¿qué nos quieren vender como nuevo? Lo que están haciendo, como tienen una total falta de lucidez intelectual, bueno, ahora se ha descubierto, no sé si chisme, ahora entramos en la sección chisme, no sé si descubriste que Milei aparte es plagiario. Exacto, es lo que iba a decir, por eso dice así, claro que sí, mi madre ha usado frases ya hechas y se las ha apropiado, porque uno puede citar frases del general Perón, de Jauretche, de Evita, pero decir como decía tal persona, pero este hombre es mi discurso, pero bueno, pensó que nadie se lo iba a dar cuenta, yo no sé, tan burro es. No, porque es una clase que no está preparada. Te digo, acá tenemos en Brasil al Constantino ese, que es un imbécil del Instituto von Mises, que es otro, que vive buscando comunismo en todos lados, ¿viste? Ay, porque usó un color rojo es comunista, y son de una imbecilidad intelectual prácticamente cuando hablamos de economía, y que cualquier economista con dos ideas más o menos los destruye. Entonces, pero bueno, encantan a un tipo de población que, como te decíamos antes, esta combinación de teorías viejas que se venden como nuevas, que se venden como revolucionarias, que se venden como el anarcocapitalismo, que en la verdad son teorías de los años 50 o de los años 60, captan a un sector de la sociedad. Y no son muchos, pero hacen ruido. Y entre ellos se protegen. Yo escuchaba, por ejemplo, algunos economistas y periodistas de España hablando muy bien de Milei. Bueno, sí, porque nosotros coincidimos con lo que dice Milei. Él es un poco estrafalario, pero piensa bien y tiene ideas buenas. Pero bueno, es eso. Mientras los carpinchos nos han puesto en una situación interesante, más allá de que los memes están buenísimos de los carpinchos. Sí. Por eso creo que ha tenido una repercusión muy interesante. Esperemos que algunas cosas ocurran. Parece que el mundo de alguna manera está cambiando. Cuando digo el mundo me refiero a los jugadores poderosos, Estados Unidos. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy antipático, pero bueno, por lo menos Biden dice que va a propiciar ahora unas medidas en la próxima reunión que se va a realizar en noviembre en Glasgow, en el marco del Pacto de París por el medio ambiente, de que los países no paguen la deuda externa que tengan con el FMI e inviertan ese dinero en energías limpias, principalmente eólica y solar, y en conservación del medio ambiente, lo cual está muy bien, porque ellos también tienen que entender que no solamente es pedirle a los países que protejan, sino también ayudarlos a que protejan. Hasta qué punto uno le puede exigir a poblaciones que son muy pobres, que no hagan agricultura por el medio ambiente universal cuando ellos no tienen lo básico para comer. Exactamente. Pero yo creo que los que menos polúen son ese tipo de gente, porque si no tienen para comer, obviamente, ¿con qué van a poluir, verdad? Esto es una frasecita hecha, así lo que estoy diciendo. Pero es verdad que los que más están haciendo más mal al planeta son los empresarios, los grandes que quieren manejar el mundo. Me parece interesante que Biden haga esta propuesta. Esperemos que no sea demasiado tarde, porque sea en noviembre, ¿viste? Yo sé que aquí la semana próxima, por ejemplo, comienzan ya los colegios secundarios de los 2 niveles, comienzan las escuelas,
y sé que están ya organizándose en los grupos de clima para empezar a hacer la primera manifestación en fin de septiembre. Vos decías, bueno, sí, ¿de qué sirve la manifestación? Sirve de mucho porque incluso está esta compañera que yo admiro, Greta Thunberg, a mí me gusta porque es una niña cuando empezó todo esto y con mucha conciencia, por más que mucha gente diga, está manipulada y no sé qué, no creo que sea tanto, y si está manipulada es para hacer el bien. Y bueno, tienen videoconferencia, a veces ella viene presencial, a veces hace videoconferencias en grandes pantallas y hablan y participan. Y sí creo que las generaciones futuras van a proteger un poco más el mundo. Por lo menos es mi esperanza. No sé si Mira, lo van a hacer. Marcela, no. A mí Greta no me gusta, pero la admiro y la apoyo totalmente. Porque lo que está haciendo, la pedagogía que está haciendo, es fundamental, principalmente en los jóvenes, pero no solamente en los jóvenes. Ella está cumpliendo un papel fundamental y por eso hay que apoyarla. Sí, totalmente de acuerdo. Yo voy en el trabajo de ella sobre todo. Yo sé que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, eso está demás, pero el trabajo que está haciendo ella, yo la apoyo, la admiro. Ha llegado a empoderar a la juventud, ¿me entendés? Eso es muy valioso, Entonces, muchísimas cosas, Marcela, o sea, con una irreverencia propia de la juventud se habla de igual a igual con los poderosos, eso me parece que es. Y en cuanto los poderosos están pensando en cómo se puede viajar o hacer vacaciones a Marte y no salvar la Tierra, ¿viste? Pero, ¿y quién va a poder ir a Marte? El que tenga el acceso de viajar a Marte, obviamente que siguen siendo siempre los mismos, la clase obrera, el pobre, seguimos aquí tratando de salvar el mundo que tenemos. Lo que pasa es que hay todo esto, Marcela, qué bueno, y ya podemos seguir pasando a otro tema. Y cerrando, porque quería volver al tema de la invisibilidad de la clase media y de la clase alta, porque está muy ideologizado toda esta cosa. Acá los sectores del agronegocio, en Brasil principalmente, lo que están terminando con la parte de la Amazonia para expandir la frontera de la agricultura, son todos sectores muy bolsonaristas porque están en una, digamos, cruzada contra el comunismo. Y en esa cruzada contra el comunismo y en contra de los indios y en contra de los políticos de los pueblos originarios y en contra de lo que es la ecología y de lo que es lo que ellos les llaman el internacionalismo comunista, una especie de teoría de la conspiración, han terminado con el régimen de las aguas y en este momento tenemos no solamente la cuenca de la Amazonia, principalmente la cuenca del Paraná, totalmente seca. Entonces, los mismos que tienen campos con soja en el Mato Grosso, que es el corazón de sojero acá de Brasil, no pueden sacar la producción por las barcazas porque el río Paraguay está seco. Claro. Tuvieron que comprarle silo bolsas a Argentina para poder mantenerlas hasta que las pudieran sacar por camión, porque tampoco hay carreteras, porque siempre salieron por agua. Lo mismo está pasando con el río Tieté para llevarlas al puerto de Paranaguá. En este momento están pagando fortunas a los camiones para sacarlas por vía terrestre. O sea que, como se dice popularmente, se están pegando un tiro en el pie. Por esa locura del anticomunismo que les han metido, no se dan cuenta que en este momento proteger la naturaleza no es una cuestión de hippies ecologistas, es una cuestión de capitalistas que piensan en el futuro, no en el que piensan en el futuro lejano, en el que piensan en el futuro de la cosecha que viene. Totalmente. O sea, por eso digo que hay un cambio de paradigma. Por eso volví a Malthus. Estamos hablando dentro del propio sistema capitalista tiene que cambiar. Porque en este momento, por ejemplo, no pudieron hacer hicieron una cosecha menos en Mato Grosso, porque tuvieron que retrasar el maíz porque no lo podían sacar, porque no les llovió, como les tenía que haber llovido, y hicieron una cosecha menos de soja, que haciendo normalmente una de maíz y dos de soja, hicieron una de maíz y una de soja. Y si no cambiamos esto para de acá a 2 años va a pasar lo mismo. Del otro lado, en Europa, con las lluvias e inundaciones, la fruta se ha podrido, el vino, las legumbres, hay escasez, ha aumentado el precio de la harina de trigo porque la producción, hay menos producción, o sea que va todo de la mano a nivel productivo. Totalmente de acuerdo, Ramiro.
Sí, por eso digo, hay un cambio de paradigma necesario dentro del propio capitalismo. Por eso digo que estos Milei y estos idiotas son todos idiotas, porque no entienden eso que es básico. Totalmente de acuerdo. Quería despedirme con 2 noticias, Marcela. Sí. Una buena y una más o menos buena. La primera buena, Marcelo D'Alessio fue condenado en Comodoro Pi. ¿Quién diría? En Comodoro Pi a 4 años de prisión por la extorsión que le hicieron al empresario traficante en lo que se conocía como la causa de los containers, ¿no? O sea, lo que hicieron, el lawfare también es una forma de enriquecerse para los operadores jurídicos que lo llevan adelante. Entonces acá lo que quisieron hacer es extorsionar juntamente con el periodista Santoro, que dijeron que fue engañado, pobre Santoro, ¿no? O sea, yo no sé qué es peor, ¿no? Porque supuestamente el mejor periodista de investigación que tienen los medios hegemónicos en Argentina es engañado por un chanta. O sea, yo la verdad que no sé si está tan bueno pero por lo menos se salvó del proceso. Fueron también el fiscal fue condenado a 3 años y 8 meses. Y después le sacaron barata 2 agentes de inteligencia que le dieron 2 años en suspenso. Entonces la sacaron barata. Esa, digamos, Comodoro Pi les hizo precio, ¿no? O sea, diciendo, bueno. Es lo que te iba a decir, Ramiro. A mí me parece que 4 años es un poquito poco, ¿verdad? ¿Qué opinás vos? Es verdad, pero es de cumplimiento efectivo. Sigue preso, ¿no? Y a él le dolió. Digamos, como se dice en el box, acusó el golpe y le pasó un mensaje mafioso a Macri y a Patricia Bullrich. En el momento del alegato final, cuando él habla, le pasó un buen aviso a los dos, ¿no? A los que salieron corriendo, los que dicen que no me conocen, los que dicen que yo hablaba con el nietito, ahí se refiere a Patricia Bullrich, que cuando le dijeron, pero en su celular aparecen conversaciones de usted con Marcelo D'Alessio. Y Patricia Bullrich dijo, no, ese es un celular viejo que yo tengo, es mi nietito que lo usa para jugar. Wow, un nieto que habla con agentes de la DEA y de los servicios de inteligencia americanos. Qué nietito prodigio, ¿no? Sí, sí. Y después quería también destacar la otra. También tiene que ver con la justicia, Marcela. Es la misma que la mía, entonces. Pues yo perfecto, dígala. Algo. Compañero Luis de Lía. Que sí, era esa. Claro que sí, claro que sí. Él es uno de las principales víctimas del lawfare, ¿no? Él, como él lo demuestra en los Argent Leaks, estos cables ahí está dicho que, si no me equivoco, en el cable número 208 o 280, a veces yo confundo los números, piden la prisión de Lía desde los Estados Unidos. En realidad la causa de él es una barbaridad. La persona que cometió el asesinato al dirigente social, el Oso, está libre, y él, que fue a la policía a pedir que se investigue, le hacen una causa creo que por invasión, por daño o intimidación, alguna payasada de esa, una cosa absoluta. Sí, pero tiene todo que ver con todo. O sea, vos molestás, te metemos adentro, ¿verdad? Una cosa así bueno, esto es un absurdo, ¿no? Una locura que lo hayan metido adentro porque molestaba en ese momento de denunciar algo. Es como taparle la boca. Es verdad. El lawfare trabaja así. El lawfare trabaja sobre la base del miedo, porque muy bien lo que estás diciendo. No solamente lo meten preso, como que también cuando está preso le hicieron pasar una situación horrible, de salud, casi se muere. No nos olvidemos lo que pasó a Luis de Lía. Por eso que es toda una alegría que esté libre. Él tiene muchos problemas de salud y no lo dejaban hacer tratamiento médico con su médico. O sea, fue duro, fue muy duro. Tuvimos a la hija, ¿te acordás que tuvimos a la hija aquí también cuando él estaba, estuvo con nosotras y bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte al compañero Luis de Lía. Va a haber una marcha hoy cuando él sale, lo van a acompañar y van a terminar, no me acuerdo en qué plaza, pero también va a participar de esa marcha virtualmente Milagros Sala, que esperemos también que sea prontamente liberada. Así es. Bueno, gracias Rami, un fuerte abrazo y gracias a todos y todas por acompañarnos. Hasta la próxima, Marcela.